Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Encasillados. Tengo el honor de compartir micrófonos con Eva Chaclán, una señorita muy involucrada en cuestiones sociales, políticas y de muy buen corazón. Entonces, bienvenida, Eva. Creo que es algo que hemos platicado de iniciar un espacio que no tienda a verse como política anticipada, como análisis político, no, que podemos hablar de cualquier cosa, siempre guardando el respeto por los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, a las mujeres, a todo el sistema, que al final siempre nos sentimos encasillados, que es el objeto de este espacio. Hola Noel, un gusto poder saludar a todas, a todos los que nos escuchan en este espacio y pues sí, bueno, qué gusto poder estar compartiendo micrófonos con Noel y pues ya, él se tomó el atrevimiento de presentarme. No, totalmente al final lo hablábamos, ¿verdad? De tener un espacio propio, sin pertenecer a ninguna organización, ni depender de influencias de cualquier tipo, y hablar de forma libre, ¿va? En el ejercicio libre de nuestra libertad de expresión. Y bueno, al final creo que también usted puede, mejor que nadie, de ayudarnos a definir por qué encasillados. Bueno, a mi punto de vista es porque estamos en un sistema social, económico, político, eh, religioso, familiar, lo que sea, del cual es muy difícil salir en nuestras generaciones, que tienen más posibilidades, más oportunidades, pero que el sistema se ha encargado de truncarnos y de encasillarnos a un sistema de vida, a un sistema económico, a una forma de pensar de quien piensa diferente, actúa diferente, se encuentra con estas barreras de verse encasillado. Entonces, al final también es una crítica social al sistema, ¿no? Al sistema global y nacional del cual somos víctimas. ¿O qué opina usted? Sí, yo creo que son muchos años, Noel, creo que desde la fundación de este país, desde cómo ha venido cambiando, en que al final creo que quienes han estado estables, quienes han vivido bien y se han encargado de que sus generaciones vivan bien también, es hasta con rima y todo. Pero sí, creo que ha sido una minoría en la población. Creo que la mayoría han sido este tipo de personas que siempre viven del día a día, que siempre tratan de buscar nuevas oportunidades, tanto como para los suyos, como para sí mismos. Y es complicado, ¿no? Porque creo que en el transcurso de la historia creo que siempre ha sido de constantes luchas, lucha por derechos de los trabajadores, lucha por el derecho de las juventudes, de la niñez, de las mujeres, de pueblos originarios. Y nos damos cuenta cómo quienes siempre luchamos somos mayoría y nos damos cuenta de esto. Pero, ¿y qué tanto avanzan? ¿Y qué tanto logramos? Creo que lo poco que es visible y que se logra, pues en algún momento también llega un punto en donde llegamos a eso, a encasillarnos, ¿o no? Sí, bueno, al final el nombre surge en menos de 5 minutos cuando nos proponíamos a iniciar este espacio. No es un nombre que lo vayamos a ver como informalidad de nuestra parte, pero intentamos que este espacio no sea visto como otro espacio más de personas que lo único que quieren es un impacto político con fines personales, no, que queremos que no solo se hable de política, sino de economía, de relaciones familiares, de relaciones personales, y que sea muy amplio este espacio y que tengamos esa difusión que esperamos. Bueno, al final lo personal es político y en donde quiera que estemos, en donde quiera que nos ubiquemos, con quienes,
nos relacionemos, pues al final siempre tenemos eso, ¿no? El ser humano de por sí es político. Es un ser político. Es un ser político, entonces no podemos obviar. Claro. Y esta iniciativa creo que surge a raíz de nuestra participación política, porque ambos tuvimos nuestra primera participación política en el municipio en el que residimos. Partidista. Política partidista, correcto. Aunque pues también tenemos nuestro pasado de participación política como tal en nuestros sectores comunitarios, en nuestras organizaciones de sociedad civil, en nuestros espacios académicos, y nos hemos dado cuenta y hemos adquirido experiencias y nos han incentivado a formar esto. Entonces, en la época de la política partidaria estuvimos diciendo, bueno, quisiéramos tener o haber tenido más impacto social sobre las juventudes, sobre la sociedad, sobre nuestros vecinos, para crear ese compromiso y esa mentalidad del ciudadano en poder querer y pensar lo bueno para nuestra sociedad. Entonces, producto de eso es este espacio que estamos inaugurando el día de hoy, y queremos que sea una plática, un segmento donde podamos expresarnos de forma libre, no un tanto monótono y aburrido, sino que podamos analizarlo desde todos los puntos de vista, sabiendo de que todo en sí, y todos tienen una forma de opinar, y que la verdad no es absoluta al final, y que la verdad se construye a partir de pensamientos, reflexiones y cuestionamientos que nos formamos ante una situación. Y pues no está de más mencionar a los que nos escuchan que estamos grabando esto después de haber sabido los resultados de una segunda vuelta electoral en nuestro país, que a mí particularmente me tiene satisfecho, pero también me tiene preocupado por lo que se pueda venir. Entonces, para empezar, le pregunto a Eva qué opinión le merece, qué aristas o qué opiniones puede aseverar acerca de lo que se vivió el pasado domingo 20 de agosto aquí en nuestro país. Bueno, consideramos de que ya estamos grabando de noche, entonces. Sí, creo que estábamos como muy a la expectativa de qué podía pasar el domingo. Se nos habían venido luego de la primera vuelta un panorama pues bastante complejo. Creo que psicológicamente también la población estaba muy alarmada, tanto en el ámbito nacional como sucesos internacionales que de alguna manera también hacen eco acá en Guatemala. Empezamos a ver cómo Movimiento Semilla empezó a ser perseguido, cómo se vino una campaña de desinformación por parte de la UNE también. Entonces eso movía mucho, la población estuvo mucho más activa, hablemos de redes sociales, y pues para quienes también nos desenvolvemos como en oficios de la casa, nos damos cuenta, vamos a la tienda, vamos al mercado, vamos a donde sea que fuéramos. Los memes eran memes orales, porque ahí estaban las personas hablando de memes, o las mismas personas haciendo memes y chistes de lo que estaba aconteciendo, o si no también externando esa preocupación que se vivía con respecto a cómo podía afectar a esta segunda vuelta. Entonces, a raíz de eso, muchos decían sí, bueno, va a haber quema de papeletas, cosas que ya se esperaban, como acarreo de gente, compra de votos, bolsas y todo lo que las prácticas político, clientelares que se suscitan siempre por partidos como la UNE, ¿no? Pero sí, había preocupación, ¿no? O que en algún momento hubieran apagones y que de pronto ya hubiéramos visto cómo de alguna forma se cambiaba, ¿verdad? Los datos que se estaban digitalizando. Entonces había mucha expectativa con respecto a qué iba a pasar, pero también nos dábamos cuenta cómo la UNE estaba también preocupada y ya estaba denunciando un fraude estaba denunciando apagones, estaba denunciando acarreos y estaba denunciando prácticas clientelares que ellos iban a practicar, ¿no? Entonces
mirábamos esto y decían, posiblemente sean ellos quienes vayan a meter las manos en el proceso. Pero bueno, afortunadamente creo que todo estuvo bastante bueno. Hablemos también de nuestro territorio. Quetzaltenango estuvo muy tranquilo. En ciudades principales, creo, Antigua Guatemala, Ciudad Capital, que es donde estaba como también mucha... sí, estaba concentrada también la fuerza de defensa del voto. Creo que habían fiscales que se pronunciaban y decían que a las 8 de la noche ya estaban cenando en sus casas, mientras que en una primera vuelta daban las 4 de la mañana y habían fiscales todavía en los centros de votación, ¿no? Entonces creo que transcurrió, por lo menos en estos lugares, la tecnología también apoyó un montón. Nos damos cuenta cómo se evidenció una verdadera voluntad del pueblo hacia Movimiento Semilla, cómo se evidenció ese respaldo. Y bueno, después nos dimos cuenta también en la celebración, cómo las personas salen a celebrar esto, simpatizantes y también desde sus vehículos salían de trabajar, venían de otros lados y celebraban con el pueblo. Y al final te dabas cuenta también que no llevaban una bandera de un partido político, llevaban las banderas de un país, porque se celebraba eso. Entonces, hasta ese momento, creo que todos estaban bien, porque se había logrado. El TSE no lo ha oficializado al día de hoy, que estamos grabando, pero ya de momento creo que tenemos un ganador, ya se dio, la población ya dio por ganador a Bernardo Arévalo, y aunque el TSE no lo oficialice, como ya lo mencionábamos, pero bueno, al día de hoy también sale ya el Ministerio Público, la FESI, nuevamente, de Rafael Curruchiche, a solicitar datos a la magistrada Irma Palencia, de todas las personas que participaron en Junta Receptora de Votos. Entonces creo que ahí empiezan a darnos ya nuevamente señales de qué pueda pasar luego, antes de la transición de cargo en enero de 2024, ¿no? Sí. Bueno, mis opiniones en cuanto a la segunda vuelta son similares a las de usted, Eva, pero yo sí miraba desde el primer día después de anunciar a los dos ganadores, o a los dos con mayor número de votos que pasaban a segunda vuelta, miré una polarización ideológica bien fuerte en nuestro país. Cuando nunca se ha hablado de ideología política, ahora sí estábamos hablando de izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, derechos de las personas LGTBIQ+, expropiación, todos estos temas que, como lo escuché en labios de muchas personas, Guatemala no está preparado para esto. Totalmente de acuerdo, que sí son temas que hay que tocar, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo es que Guatemala y la sociedad guatemalteca, yo ya tenía ese concepto, pero es tan inocente, tan fidedigna, o sea, no inocente en mal sentido, sino que tan de buenos valores, la generalidad, que se dejan influenciar por las personas equivocadas, que se dejan llevar por cuestiones muy subjetivas. Un ejemplo: ¿por qué el clientelismo político en nuestro país tiene cabida? ¿O por qué funciona? Yo le apuesto a la inocencia y a los valores propios de la sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Porque si un candidato llega con un regalo, ya sea lo que se dice, una lámina, una bolsa, un guacal, lo que sea, la persona es tan fiel y fidedigna que dice, no, él me dio esto y yo tengo que votar por esta persona. Y no es capaz de decir, bueno, yo voy a recibir lo que sea, pues pero al final es un regalo, pero yo voy a decidir conforme a mis ideales. Entonces, ahí es donde yo digo que la sociedad guatemalteca peca de inocente. Porque se deja influenciar de esta manera, no digamos de forma ideológica. Si ya le venían montando campañas de desinformación a este candidato, la gente se lo creía
Pues porque así es la sociedad guatemalteca. Bueno, pero habría que ver qué tanto se lo creyó también. No, Porque sí, no entiendo. fue mucha la diferencia de votos. Ya estaba viendo también los contrastes de diferencia de votos de primera y segunda vuelta, y Sandra Torres realmente no sube tanto en votaciones. Entonces, creo que eso es interesante, que sí tuvo más votos que la contienda anterior con Yamatei, pero no es tanta la diferencia. Es casi 1 millón de votos la diferencia entre Arévalo y Sandra Torres. Sí, si lo miramos en números crudos, sí, pero estamos analizando de que hay un 50% de abstencionismo, de que solo votaron 4 millones de personas. Incluso fue más alta la segunda vuelta en el 2015 con Jimmy Morales. Incluso Jimmy Morales tuvo más votos incluso que Bernardo Arévalo. Sí, eso es interesante, pero si vemos esos dos fenómenos es puro antivoto, ¿verdad? Pero lo que yo me refería es que en la sociedad en general, aunque vote o no vote, esté empadronada o no esté empadronada, sí se llegó a resonar temas como, no, es que Arévalo quiere aprobar el matrimonio igualitario. La propiedad privada. Que la propiedad privada, que la expropiación, que nuestros hijos, que el aborto. Y sí llegó a todos los oídos de todas las personas, hasta en la aldea más recóndita. Y yo puedo dar fe de eso porque escuché a varias personas que tal vez no tienen acceso a redes sociales, que tampoco tienen acceso a televisión, pero sí en una radio, pero no sé cómo llegaron a los oídos estas desinformaciones, porque al final eran desinformación y no estamos a favor de X o Y candidatos, solo estamos analizando de manera fría. Y es ahí donde digo que nuestra sociedad guatemalteca peca de inocente. Noel, pero va. Esa fue una previa. De aquí en adelante ya ganó. Ya ganó Arévalo. Ya ganó el presidente. Ya ganó la persona que iba a expropiar. Ya ganó la persona que iba a promover el aborto, el matrimonio igualitario. Ya ganó. ¿Y la gente está asustada? ¿Está haciendo algo? No, la gente sigue callada. ¿Ya? Y entonces... ¿Hasta qué punto también la gente es tan capaz de defender también su postura y su palabra? O sea, es decir, ¿por qué la gente salió a las plazas, salió frente al MP cuando querían bajar a Semilla de la segunda vuelta con el tema de firmas, con el tema de persecución a integrantes de su partido? La gente salió y defendía no tanto al partido, sino defendían el proceso. Ya había pasado a segunda vuelta. Ajá, exacto. Y la gente salió y defendió eso. Y eran las mismas personas que están posiblemente promoviendo derechos de las mujeres, derechos de pueblos, y todo esto que promulga en contra el discurso de la UNE, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo al final solo te dejas llevar de esto? Y sí, estás como en redes sociales y todo queda al aire porque no lo defendieron. Y ahorita, ¿por qué no están en contra de, no, ya a favor? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a quitar la gente? ¿No hay miedo? ¿O sí? Bueno, yo he escuchado que aún sigue esa polarización porque la gente que estaba en contra, la gente que se dejó influenciar, sigue aún pensando y a la expectativa de qué va a pasar, va. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Claro. No, porque de hecho también nosotros estamos a la expectativa de qué va a pasar. Pero tenemos más confianza porque sabemos que era desinformación y aunque fuera cierto, nosotros lo analizamos. Cómo funciona también. Exacto, sabíamos que aunque fuera cierto y que los ideales de este candidato fueran esos, pues sabíamos que no tenía mayoría en el Congreso, que para aprobar ese tipo de cambios sustanciales en nuestra legislación se necesita de que sea por medio de un decreto, que lo apruebe el Congreso y ya sabemos cómo son las negociaciones en el Congreso. Y yo lo he escuchado porque a lo largo de esta elección, tanto de primera vuelta y de segunda vuelta, me pude dar cuenta que el tema de redes sociales pesó mucho y el tema del voto de las personas jóvenes, de las juventudes, pesó demasiado. Entonces, y aún después de las elecciones, escuché en varias redes sociales, en específico en TikTok, algunos en vivos, donde los pseudo defensores de Sandra Torres, porque dicen
que ellos jamás votarían por Sandra Torres, pero se atreven a decir, ojalá que se les cumpla el sueño con Arévalo, ojalá que sea el presidente bueno que dicen, y ahí los quiero ver, y he visto bien marcada esa polarización. Solo lo pongo como punto de análisis porque sabemos que en su generalidad todo el mundo está confiando. O la gente que dice que cuidado con ese fanatismo a Semilla, porque le recuerda a Jimmy Morales y a Matei, pero dice uno, a ver cuándo fueron iguales, ¿no? Es que no hay punto de comparación, porque vemos las últimas 2 elecciones. Eso sí, estos 2 presidentes es producto del antivoto que tiene Sandra Torres. Eso lo sabemos abiertamente. Pero yo lo que puedo resaltar de estas elecciones fue que el éxito que se tuvo fue en la primera vuelta. Eso fue el 25 de junio, ahí se marcó la diferencia y las bases para lo que ahora estamos viendo con Arévalo. Claro. Porque nadie, absolutamente nadie, ni las encuestas, ni los candidatos que iban encabezando las encuestas se imaginaban de que un partido que fue constituido producto de las manifestaciones contra Otto Pérez Molina en la Plaza de la Constitución iba 2 elecciones después a sentar a un presidente, ¿verdad? Entonces, y yo fui testigo de ese impulso en redes sociales donde muchos se postulaban a 3 candidatos, ¿no? Manuel Villacorta, Giovanni Reyes y Arévalo, para ver a quién le daban ese voto y esa posibilidad de poder avanzar a una segunda vuelta, y se generalizó en las últimas 2 semanas eso, que llegó a jóvenes, a personas que ejercían por primera vez el derecho al voto, y que estos mismos jóvenes se encargaron de que sus padres, sus vecinos pudieran tener esa por ejemplo, usted esa influencia en el voto. Y aclaramos que no es fanatismo, no es favoritismo, solo es un análisis puro del que por qué ha pasado lo que ha pasado en nuestro país. Y a mi parecer, yo sí veo luz en este túnel, y por eso el nombre de nuestro espacio va Encasillados, porque al final, si Arévalo no logra hacer nada, no lo logran trabajar, o si dentro de su gente hay personas corruptas que siguen con las mismas prácticas y perpetuando este sistema, seguimos encasillados y la sociedad guatemalteca una vez más pierde y sigue sin tener ninguna salida, porque al final no hay salida opcional. Si nos vamos y nos levantamos en armas, ya sabemos en nuestras historias que igual no a efecto o a expensas, o excepto lo que pasó en la revolución, si más nos dura el gustito son 4 o 8 años, ¿va? Entonces sí, y es que eso es lo que también resuena mucho. Bueno, personalmente me resuena mucho y digo, bueno, llegó la nueva primavera y ojalá que esta vez no tenga fecha de caducidad. Uh-huh. Y eso es importantísimo. Creo que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta de aquí en adelante. No perder la popularidad ni el acercamiento con el pueblo, hacer un gobierno desde el pueblo y con el pueblo. Para el pueblo creo que va a ser sustancial para el gobierno de Arévalo que viene ahorita. Y sí, tomando en cuenta que no hay fuerza política en ninguno de los poderes más que en el ejecutivo. ¿El judicial? Podríamos decir, y también podríamos decir, bueno, y están los ministros y gobernadores, pero tomemos en cuenta también que un congreso sí puede llamar a citar, a interpelar y pedir la renuncia de estos ministros. Entonces, y sabemos quiénes tienen el Congreso actualmente y quiénes lo van a tener en la siguiente legislatura. Entonces, creo que todos estos temas los tenemos que analizar, y para eso sí, creo que, bueno, Semilla creo que maneja muy bien el tema de redes sociales, empezar a visibilizar todo eso, y si no los dejan trabajar, estoy segura también que lo van a hacer visible. Pero el pueblo tiene que mostrar siempre ese constante respaldo. Y bueno, y si lo pierden también, creo que de aquí en 4 años pues vamos a ver cómo fácilmente nos meten nuevamente un gobierno que nos encasille. Y eso es lo que muchos hablan, que incluso el gobierno de Arévalo pueda ser producto del mismo sistema. ¿Sí? Y que nos implanten y nos hagan creer de que es la nueva primavera, como usted bien dice, pero y al final no. Entonces,
sí, puede ser un mensaje negativo, pero de los mensajes negativos al final puede surgir la reflexión y todo, pero al final yo siento que terminó bien el proceso electoral, la fiesta cívica, y eso es lo Terminó importante. El proceso, más no ha sido oficializado. Más no ha sido oficializado, pero pues no hay mayores. Yo estaba escuchando que apenas hay 800 impugnaciones de la UNE, pues aunque todas se las dieran, hay un millón de diferencia de votos aproximadamente. Ahora el problema es que se vendrá. Se seguirá la criminalización, la judicialización por medio de casos. ¿Y si cancelan a Semilla como Exacto. partido? ¿Qué pasa? Ya no va a poder integrar comisiones dentro del Congreso también. Esa es otra cosa, no va a poder, la fuerza política en el Congreso se va a perder, eso está más que anunciado por todo lo que ha hecho la FES y el Ministerio Público, pero yo el miedo que tengo es que no van a dejar que Arévalo tome posesión. Ese es mi miedo, porque al final yo siento que lo único que lo puede salvar es que aún tiene la inmunidad por ser diputado electo. Si no, le aseguro que ya estuviera girada la orden de captura al secretario general de Semilla, que es Bernardo Arévalo. Entonces, pero yo estaba hablando con alguien y me dice, pero tienen que ser muy finos para actuar, porque si no se les viene el pueblo encima, y eso es cierto. Y yo creo que se lo van a pensar muy bien, porque si se da cuenta, Noel, a ver, cuando en las plazas y en los parques, luego de Jimmy Morales y Yamatei, salen a festejar como lo hicieron con el de forma espontánea, no, electo. Porque siempre ha habido celebración, pero sabemos que eso es no, acarreado. pero pues ha sido en las sedes de los partidos. Y bueno, celebran con su gente. Para el tiempo de Yamatei sí hubo presencia en la plaza, me acuerdo yo. Entonces, bueno, pero no es a las dimensiones, y solo en la plaza. La gente en los pueblos estaba durmiendo ya. Exacto. Esto era un sentir común. Entonces, sí, hay mucha expectativa, creo yo, pero también hay mucha esperanza en diferentes sectores sociales. Hablemos de pueblos originarios, hablemos de mujeres, hablemos de movimientos sociales. Hay expectativa y hay esperanza. Así se ve este gobierno. Pero, bueno, sí. Yo lo que esperaría es que se sienten las bases para un desarrollo, pero es que ¿qué pasaría si dentro de 4 años volvemos a elegir a un presidente de pseudo derecha, corrupto, con gente detrás manipulándolo? Creo que volveríamos a lo mismo y en vano nuestro esfuerzo y nuestra fiesta cívica. Sí, por eso es sustancial lo que decíamos, mantener el acercamiento con el pueblo. Eso es lo que no hay que perder en estos 4 años. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. No dejaron Arévalo, bueno, entonces vamos a seguir luchando para que en 4 años sí tengamos fuerza política. Eso es lo que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque hay un precedente. A ver, si lo hicieron 4 o 5 diputados que tenía la bancada Semilla y el resto de oposición también, pero creo que más allá de quienes eran oposición, quienes más se hicieron visible por cómo evidenciaron el trabajo de fiscalización y las atrocidades que hacían en el gobierno, fue, creo que sí, la bancada Semilla por cómo lo comunicó. Correcto. Entonces, ¿qué decía la gente? Y creo que de eso nos podemos dar cuenta. Sí, lo hicieron con 4, 5 que tenían en el Congreso, ¿cómo no? Con más. Y si les ponemos un presidente, con más. No va a haber fuerza política aún, no es suficiente, y yo creo que por eso mantienen bien su lema. Y eso le está calando a la gente para decir, en la próxima vamos a hacer más, hasta ser mayoría. De momento no vamos a poder todavía. Y eso lo están plasmando muy bien. Y si lo mantienen esto de que no es suficiente con lo que hemos logrado, sino tenemos que seguir, y seguimos evidenciando eso, pero necesitamos del pueblo. Sin ustedes no vamos a poder solos. Entonces creo que ese es el mayor trabajo y es el mayor reto que yo veo para este gobierno y para esta bancada, mantener con el pueblo. Y que entiendo el punto. Al final, de empoderar a la sociedad guatemalteca, tener un pensamiento crítico, porque si vemos, hay que ver factores políticos y elementos políticos.
habían montado al trono ya a un personaje que estaba ganando popularidad, y volvemos a lo mismo de votar por alguien populista, por alguien que se vuelve famoso, por alguien de que nunca ha estado en la política, y que eso es lo más peligroso que puede haber, porque la política es una carrera al final. Claro. Si alguien que no ha estado en política llega a política, no necesariamente es la persona idónea para ocupar un puesto político, ¿verdad? Pero lo vimos, para no decirlo de forma anónima, Carlos Pineda se había popularizado y había, según las encuestas, ocupado el primer lugar. Y bueno, el sistema dijo no va, según nosotros el sistema dijo no, lo bajaron por su partido, pero vemos después que termina apoyando a Sandra Torres. Entonces vemos que es más de lo mismo, y no dude, Eva, que si dentro de 4 años este candidato va a volver a posicionarse, y es tan capaz nuestra sociedad guatemalteca que lo eligen como presidente, y se echaría a perder los 4 años que pueda hacer el gobierno de Arevalo. Claro, y que parte también de le acuño yo a la victoria del voto nulo en la primera y en la segunda también elección. Fue gracias a él. Fue gracias a toda la gente que empezó a llamar a voto nulo porque estos candidatos quedaron fuera, y principalmente por los Pineda lovers. Porque sí, creo que fue evidente. La gente llamaba a voto nulo porque no había participado Pineda. Y eso que dice Noel es bien importante y tomarlo en cuenta. No pudo ahorita, pero a ver, lo sacaron porque sabían que en algún momento no era un personaje manejable. Pero luego de esto que pasó y el miedo en común que van a tener tanto este sector como al que pertenece Pineda, pues ¿por qué no hablar de que van a haber negociaciones? Y entonces sí, ahora sí, con todo el apoyo tanto de esta gente y bueno, de la popularidad que ya tiene Pineda, sí, montarlo en las próximas elecciones. Y ahora, ¿a quién va a poner el Movimiento Semilla o una alianza? Que sería lo ideal. Con sociedad civil o con partidos de izquierda, partidos para poder posicionar a otro candidato y cómo le sumamos, que lo conozcan y que también suba como lo hizo Arevalo, y para que continúe. Entonces eso está tremendo, pero creo que ya lo decía, yo siento que lo han manejado muy bien a nivel de bancada y eso va a seguir. Bueno, y ya dándole un tono de color a nuestra conversación, que ya estamos muy, muy serios, pero ¿qué fue lo más chistoso que usted recuerda de toda esta elección? Porque, bueno, nuestra sociedad guatemalteca hace chiste de todo, y bueno, al final también coadyuvó a que la población hiciera sátira de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo fresco lo del INTECAP. ¿Hasta dónde puede llegar nuestros políticos a inventar cosas que rozan con lo ilógico, ¿no? Por no decir otras palabras. Sí, tal vez antes de caer a ese punto, yo sí quisiera resaltar mucho el tema de cómo se volvió la política un tema, sí, esto era una coyuntura, pero también, a ver, todos estábamos hablando de política, todas, hasta los niños, pues. La niñez está todo el mundo está hablando de política, pero a ver, va a ser solo este año, pasa y enero toman posición y de ahí 4 años y de ahí hasta el 27 cuando empiecen otra vez con el tema de campañas y todo lo demás para ver a qué candidato nos subimos. Yo creo que ese ha sido el tremendo problema de hablar de política solo cuando es coyuntura, cuando hablamos de que lo personal es político y todos los días deberíamos estar al tanto de qué está pasando y qué están haciendo esos políticos a quienes le dimos nuestro voto y qué está pasando con los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen vida, van a seguir existiendo de aquí a 4 años y no perdamos de vista esto, sigamos hablando de política, no solo en tiempo de elecciones, pero bueno. Ejercer ciudadanía activa. Claro. Porque, bueno, nos va a seguir tocando
ser los propios impulsores de nuestro desarrollo, porque al final en el Ejecutivo puede estar la luz de nuestro desarrollo nacional, pero de nuestro desarrollo local estamos perdidos, porque la mayoría de alcaldes es del oficialismo y claro, eso pesa. Y es que ahí está otro punto importante para analizar, Noel, cómo a ver, en Quetzaltenango gana o se reelige este señor, mandamos a quienes, bueno, hablando de municipio, creo que en municipio todos estaban como en sintonía porque nos dimos cuenta quién ganó en el municipio para diputaciones, pero estamos votando cruzado, estamos votando muy cruzado porque no es representativo uno y el otro. Entonces, sí, creo que también tenemos que llevar esa línea de trabajo, a verle que el alcalde, que los diputados, que el consejo, porque muchas veces nos resumimos todo a la figura del alcalde, cuando en realidad tiene que 10 personas detrás que también están siendo cómplices de él en todo lo que apruebe o no. Entonces creo que tenemos que también de empezar a ver ese tema como ya un conjunto como un todo, no solo como una figura. Sí, bueno, y el fenómeno de nuestro municipio, no termino yo de entenderlo, pero claro. Mi opinión sería de que la gente joven votó, pero la gente adulta o mayor también votó y fue la que influyó, siento yo. Porque lo vimos muy marcado. El segundo lugar para mí, bueno, mis respetos. Al final, un comité cívico que acababa de iniciar, metió a 3 concejales. Bueno, eso da un margen de poder apreciar a grandes rasgos lo que piensa nuestra querida Quetzaltenango. Pero bueno, este es un espacio encasillados que tampoco nos rehusamos a tener un guión como tal y hablar de temas específicos. Bueno, porque era de coyuntura de la etapa postelectoral, pero los que vayan a escuchar esto, estamos abiertos a poder analizar cualquier tema y poder platicar, poder leer sus experiencias, sus comentarios, lo que sea, y poder dar un punto de vista que al final, como lo dijimos, se llama encasillados, pero no estamos encasillados a pensar de determinada manera. Lo que estamos encasillados es un sistema, una forma de vida, que aunque hagamos lo que hagamos en nuestra endémica sociedad, es casi imposible ser factor de cambio a expensas de lo que está sucediendo. Entonces, ¿con qué se queda, Eva, de algo que usted diga, bueno, esto me hace reír, esto me hace tener luz? No, yo creo que en algún momento veía un tanto más lejos que esto fuera a pasar, no sé, 2 elecciones más para que pudiéramos tener alguna luz de esperanza, pero sucedió y enhorabuena sucedió. Sigo muy, muy centrada también y remarco mucho el tema de un gobierno con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Creo que eso tiene que ser sustancial en y bueno, tampoco es esperar de que el gobierno venga y nos cuente qué está haciendo, sino nosotros también darnos cuenta de qué está pasando, no solo en el gobierno, sino en las instancias también ajenas como el MP. Creo que eso va a ser sumamente importante y es con lo que me quedo de aquí para lo que viene. ¿Y qué me dejó esta contienda? Creo que también mucha curiosidad por querer seguir indagando cómo es que estamos pensando y por qué votamos como votamos como sociedad y qué queremos o qué esperamos o cómo es que hemos sido educados al final o es que tenemos que seguir desmantelando el sistema. Y bueno, Noel, qué gustazo. Bueno, para hacer la primera sesión creo que fue muy interesante. Bueno, el tema da para muchísimo más. Claro. El analizar solo un aspecto, una faceta de lo que ha pasado en nuestro sistema político es muchísimo, pero como dijimos, estamos abiertos a hablar de cualquier tema, de cualquier cosa y poder ser un
espacio de cambio, un espacio de crítica, de concientización, de análisis crítico ante lo que sea. Porque al final en todas las esferas de nuestra vida nos encasillan a pensar de determinada forma, que no necesariamente es correcto. No todo lo que la gente hace por costumbre es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, hacer lo correcto, aunque la gente no lo haga, o pensar de forma correcta, aunque las demás personas no lo hagan. Entonces, Eva, un gusto haber coincidido y hablado y conversado, y pues una invitación para que nos sigan escuchando en la siguiente. Sí, creo que ese es el primer episodio, así no esperamos encasillarnos nosotros también con el programa. Y bueno, también seguir dando más luces y de verdad que nos apoyan mucho comentando, sugiriendo temas también de qué les gustaría que hablemos y bueno, nosotros estamos a toda disposición y creo que esto nos mueve, lo personal es político, nosotros y nosotras tratamos de hacer política también desde nuestros espacios y lo vamos a seguir haciendo. Y dejar la pregunta al aire de por qué en el determinado momento se sienten encasillados y a qué se sienten encasillados. Podría ser, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí, ¿Cómo? exacto. ¿En qué momento de sus vidas? O ya no, pero se sintieron. ¿Y qué les hizo? Y si esto tiene relación o no con el gobierno o con un sistema. Está bien, entonces, feliz noche, Eva. Y pues gracias a todos los que puedan escuchar o escucharnos, y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Usted y yo.